En Argentina, cada 50 minutos, la policía detiene a una persona por tener drogas. A Eric Sepúlveda le encontraron 50 mililitros de aceite de cannabis una noche de 2016, en la provincia de Córdoba. Eric fue incomunicado y enviado a prisión. Por esta causa puede recibir una condena de hasta 15 años. Lo que le pasó a Eric no es extraordinario. El cannabis, junto al opio y la cocaína, es parte de una larga lista de sustancias controladas hace décadas. Se trata de un orden establecido a nivel mundial. Para entenderlo podemos estudiar datos, nombres, expedientes, investigaciones científicas y técnicas. Pero quizás tenemos que empezar por una pregunta básica. ¿Por qué existe la prohibición? Estaba volviendo a Buenos Aires, ¿no? De repente veo que el colectivo pasa un peaje y de ahí miro por la ventana y había un control de gendarmería. Y bueno, sube un gendarme y empieza a revisar a la gente, ¿no? Mirando las cosas de cada uno. Y a la mitad del micro tenemos un contacto visual, claro. Y desde ese momento me di cuenta que me iba a venir a revisar a mí. Y bueno, a partir de ahí me revisa la mochila y encuentro una jeringa de aceite. Bueno, me hace bajar del colectivo y bueno, y a partir de ahí me encierran en el patrullero y me tienen ahí un buen rato y de ahí me llevan a la UCA. Yo dentro de todo tuve la suerte de que mi caso se hizo popular y se nombró en muchas partes de la Argentina, pasó la frontera, digamos. Pero hay gente que yo compartía que estaban hace 11 meses presos por tener 1 gramo de marihuana. ¿Todo ese tiempo estuviste incomunicado? Es decir, ¿no pudiste hablar con algún familiar, eventualmente con algún abogado? ¿Cómo fue la posibilidad de comunicarte? No, o sea, me llevaron, digamos, a la fiscalía para decir dónde vivía, me dieron 2 minutos, 1 minuto y medio para hablar con mi familia, sin decir nada. Y bueno, era para averiguar mi domicilio y ya ir a allanar directamente. Che, ¿cómo era tu día a día, Eric? Depende, viste, en temporada uno labura vendiendo bizcochuelos, tortas fritas, empanadas en el río, lo que vaya saliendo. Y durante el año vas haciendo más changas, que no hay tanto turismo, ¿no?, en nuestro pueblo. Vas haciendo changas y también, bueno, laburando en el cultivo, ¿no? Nosotros somos bastante fanáticos del cultivo, entonces le dedicamos muchas horas. Y también, ¿no?, el cultivo de alimentos, porque tenemos nuestra huerta. Creo que son cosas comunes, de gente común, ¿no?, de disfrutar la vida y también tener su responsabilidad, hasta que de repente, bueno, un día te ves encerrado en 4 paredes todas sucias, sin poder ver ni la luz, nada. El bien, el mal, lo racional, lo irracional. Sus fronteras se traducen en prohibiciones. Todas se sostienen en la misma condición: la existencia de una amenaza. La pregunta es entonces, ¿cuándo las drogas se volvieron un peligro? En lo que hoy conocemos como América Latina, el prohibicionismo comenzó con la colonización. Los conquistadores, europeos y cristianos, dividían el mundo en 2 fuerzas en pugna: lo divino y lo diabólico. Las plantas que los nativos usaban como medicinas para explorar diferentes estados de conciencia quedaron del lado del mal. Fueron juzgadas como plantas satánicas. En el siglo XVII, la Santa Inquisición prohibió el cactus peyote. En la misma época, en el Río de la Plata, el gobernador Hernandarias prohibió por primera vez una droga: la yerba mate. Es la total ruina de la tierra, decía. Pero la prohibición en la Argentina moderna solo se puede explicar en paralelo al desarrollo urbano. A principios del siglo XX, en Buenos Aires y en otras ciudades, florecían las boticas.
Una mezcla de almacén y farmacia donde los adultos podían comprar morfina, heroína, cocaína, cannabis y rapé. La cocaína y la morfina circulaban junto al tabaco y el alcohol en la noche porteña. Así comenzaron a correr alarmantes historias de jovencitos y jovencitas de buena familia arrastrados a una vida marginal y viciosa, en la que se mezclaban con obreros, prostitutas e inmigrantes. Un repentino espiral de decadencia física y espiritual amenazaba a la pujante capital. Las sociedades científicas comenzaron a estudiar y trabajar para sanear este foco infeccioso e importaron una nueva disciplina, la toxicomanía. El mal, escondido en los suburbios, se convertía en una entidad biológica que invadía los cuerpos y los degeneraba. Los medios empezaron a exigir que el poder político actuase. Y fue Leopoldo Bard, diputado radical y médico, quien hizo de la lucha contra la toxicomanía una bandera. Bard se había formado en el higienismo, una corriente europea que promocionaba la moral y las buenas costumbres para la preservación de la salud pública en las ciudades. El éxito de esta estrategia reclamaba policías. El Estado debía vigilar no solo las calles, sino también los cuerpos. Bard, junto al comisario de Buenos Aires, Jacinto Fernández, escribió las leyes que el Congreso aprobó en 1923 y 1926 para restringir la circulación de opiáceos y cocaína y penalizar a quienes las tuvieran. Policías, médicos y medios de comunicación establecieron las bases del prohibicionismo argentino. Amarillo, amarillo. Mirá el gato. ¿El gato? Sí. ¿El gato? ¿Cómo no? Sí. Qué lindo. Mirá este también. Y bueno, acá está el cocotero paraguayo. Este tiene la misma edad que yo. Lo puso mi mamá cuando... Claro, tenemos el mismo tiempo en la tierra. Mira. Todas las plantitas de mi mamá. Mira. Esta es una mandarina. Sí, mandarina criolla. Sí. Uva. Y esto es un parral, sí. Y acá es como el templo. Es el templo de la casa. Cuando uno quiere estar tranquilo, ¿viste? Sí, se pone la sillita, se queda acá. Mi hija está luchando con un cáncer suprarrenal y hace 1 año 8 meses. Y desde que lo conocimos a Eric, que yo le estoy dando aceite de cannabis, la mejoría que tiene es increíble. Los médicos quedan asombrados, viste que yo te conté a vos, Eric, que dice, es increíble lo bien que está, es increíble cómo le salió el pelo, cuando no daban vida, cuando los médicos me decían que ella no tenía vida. Aparte de las terribles consecuencias de las quimioterapias, que son una bomba. Cuando yo veo que mi hija está con una quimioterapia de 7 horas y se levanta y me pide una pizza, a ver, es totalmente eso. Y Eric nos dona. Si tuviera un lugar, me planto uno y se lo doy todo a Eric para que siga haciendo lo que está haciendo. Yo siempre digo, la única que tiene derecho a querer matarlo soy yo soy su mamá. Me fui al Congreso, no sabía, nunca había ido al Congreso, me fui con un cartelito así, con una cartulina dobladita, me dio una vergüenza porque sabía que las mamás cultivas se iban a reunir. Aparecí con un cartelito así guardadito, cuando nos avisan, va a salir. Y bueno, y ese día, ese gran día, la única que estaba para ir a ayudar para buscarlos era moi, cuando no. Mamá Quiz, veo que van al fondo, así, tardan un montón, y veo 2 palitos, uno todo de negro y otro así medio desdichado, caminando, era mi hijo. Y me dice la Teresita, la secretaria, no te vas a poner a llorar ahora. Y le digo, no, ahora es que tengo que llorar, porque ahora lo puedo ver. Y no pude abrazar a mi hijo enseguida, porque mi hijo se paró y hizo, el sol, quiero ver el sol, soy libre, nunca más voy a volver, dijo, quiero ver el sol. Y yo los abrazaba y me dice, no llores, me decía Teresa, no llores, que están libres. Y mi hijo me decía, mami, déjame que voy a disfrutar, esto es ser libre, el sol, Dios mío.
Y yo dije, Dios, mi hijo volvió a nacer. Claro. Y entonces ahí sí, ahí pude llorar. Y hoy todavía me duele, tengo pánico. Tengo pánico a la noche porque me da la impresión de que alguien un día va a venir a golpear, a patear la puerta, porque así actúan y se van a llevar a mi hijo de nuevo. Y me desespera que se dilate tanto porque todavía no estoy en paz, todavía no estoy en paz. Yo no puedo planificar, yo vivo mi hoy mirando a mi hijo porque yo no puedo tener un futuro, no tengo un futuro. Yo amanece y vivo hoy. ¡Buenísimo entrenamiento! ¡Todo policía! ¡Policía de México! ¡Policía de México! ¡Entrenamiento! ¡Indicación perfecta! La prohibición de las drogas es inseparable de la historia de los Estados Unidos. For there ain't no doubt I love this land. God bless USA. En 1620, los ingleses llegaron a América del Norte. Eran colonos puritanos, un grupo religioso que combatía con fervor el mal, quemando brujas. Los puritanos construyeron una sociedad fundada en valores de temperancia y autocontrol. La Guerra Civil de 1861 fue un hecho trascendente en la relación de Estados Unidos con las drogas. Durante el conflicto, que fue una verdadera carnicería, la morfina pasó a ser fundamental por su poder analgésico. Para la posguerra, Estados Unidos importaba toneladas y toneladas de opio. Los opiáceos se habían convertido en productos populares y lucrativos. Los primeros casos de abuso aparecieron entre los excombatientes. El pánico se apoderó de la nación puritana. La opiomanía comenzó a ser noticia. Se buscó un responsable y la prensa lo encontró. Los inmigrantes chinos fueron acusados de importar el vicio. La fiebre antichina se transformó en odio racista. Estados Unidos inició una cruzada diplomática de presión para que el gigante asiático limitara su producción y consumo de opio. Estados Unidos, que había sido parte de la alianza que venció a China en las famosas guerras del opio, inauguraba así una tradición: encontrar la respuesta a sus problemas de consumo más allá de sus fronteras. En 1912, tras años de gestar alianzas, Estados Unidos logró un acuerdo para restringir la producción de opio exclusivamente a fines médicos. Occidente se aseguraba controlar una planta cultivada del otro lado del mundo. Pero lejos del juego diplomático, para los ciudadanos norteamericanos el principal problema era el alcohol, causa de desmanes, accidentes laborales y combustible de una desatada violencia doméstica. Por eso, la Ley Seca de 1919 fue celebrada por progresistas y también por asociaciones de mujeres. Sin embargo, estuvo lejos de ser una solución. Las intoxicaciones por destilados caseros se multiplicaron. La prohibición del alcohol fue un fracaso rotundo. En 1933, en medio de la Gran Depresión económica, el presidente Roosevelt le puso punto final al experimento y volvió a legalizar el alcohol. Tras 14 años, la ley seca dejaba dos legados: una mafia próspera y una enorme burocracia prohibicionista totalmente desocupada. Entre los cientos de burócratas estaba Harry Anslinger, el futuro arquitecto de la guerra a las drogas. Hola, ¿qué tal? Acá es Toledo, ¿verdad? Gracias.
estas estructuras necesitan símbolos. Necesitan un enemigo, necesitan un enfermo, necesitan un diferente, necesitan un otro. Esos símbolos son las herramientas necesarias para justificar políticas represivas. Lamentablemente él ya es un símbolo, lo es para la justicia. Y ojo con no convertirnos nosotros también en nuestro símbolo. Porque ahí hay una construcción en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque no vaya a ser que, por ser protagonista de un documental o por querer contar su historia, de repente se vuelva el objetivo de esta otra gente que necesita esos símbolos para seguir agudizando sus políticas represivas. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer en estos casos es hablar de personas en particular, pero también hablar de colectivos y generar la sensación de que si no abordamos esto en una profundidad que vaya más allá de los intereses personales de unos y otros, vamos a terminar todos siendo utilizados para ir hacia una política más represiva. A mí, te digo, me da mucho miedo. Por él, si yo estuviera en Córdoba, en la estructura de hoy, diría, a mí no me llamaría la atención que pase tal cosa y alguien llame por teléfono y diga, necesitamos detener a alguien para mandar la señal de que está mal que se consuma marihuana. Y se busque a él o se busque a algún otro símbolo. Ojo con la construcción de símbolos. En medio de esa lógica, vos tenés que en 2007 había 12.500 policías en Córdoba y hoy hay 24.000. La gente no está más segura. Entonces, la posibilidad de detener gente por tener sustancias para consumo personal es como que abre una puerta más para justificar eso de criminalizar a los sectores populares y hacer sentir segura a la clase media. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos haciendo una película sobre el caso de un cultivador detenido en la provincia. El caso es el de Eric Sepúlveda. A él lo procesaron por tenencia de aceite de cannabis y quisiéramos hablar con el fiscal general sobre el caso para entender un poquito más sobre el tema, si es posible. Sí, es 11 58 34. Buen día, ¿cómo está? Hablamos ayer por el tema del caso de Eric Sepúlveda. Clarísimo. ¿Y será entonces posible tener algún tipo de declaración de la Fuerza Policial Antinarcóticos que estuvo a cargo del allanamiento? Entiendo, claro, es imposible. Entonces, ¿existirá la posibilidad de que nosotros podamos ver cómo trabajan, que nos muestren la manera en la que operan? Claro, el tema es que estamos haciendo esta película con el apoyo del Inca y sería muy bueno poder contar con algún tipo de declaración oficial sobre este tema y bueno, y sobre la situación general en la provincia. Ok, entonces solo van a brindarnos algún tipo de demostración operativa. Muchísimas gracias. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Tenés idea por qué la FPA no nos quiso dar ningún tipo de declaración? La FPA hoy está surcada, lamentablemente, es una fuerza muy política. Entonces tienen un aparato propio de comunicación, tienen asesores, o sea, gente de Buenos Aires que son asesores, presuntos especialistas en narcotráfico, que ellos se encargan de divulgar por redes sociales las bondades de la FPA. Entonces ellos quieren manejar todo lo que es el tema de comunicación por su cuenta, y lo quieren manejar ellos. Y por general han elegido el secretismo, en no exponerse tanto, en no hablar de más. Están muy atajados, porque saben que tienen críticas por distintos lados. Es muy extrañamente que Carlos Paz, que siempre ha sido un foco importante de narcotráfico, con muchos crímenes mafiosos y más, la FPA casi no ha hecho operativos en Carlos Paz. Pero sí se ha ido más hacia Cosquín, Capilla del Monte y esa parte de Punilla, donde se conoce de sobra que siempre hay cultivadores, que hay gente que fuma. Eso está, o sea, eso se conoce de sobra. Pérdida de tradición. Y entonces van ahí y tienen los clientes cautivos de este sistema que es perverso. O sea. ¿Y cómo, más allá del fenómeno del narcotráfico, hay una figura que es la figura del usuario de drogas, de cannabis, por ejemplo, el cultivador de cannabis? ¿Qué pasa con esa gente en Córdoba hoy? Córdoba, lamentablemente, no se advierte que haya una línea judicial clara en ese sentido. O sea, está el fallo Arriola, el fallo que sentó jurisprudencia. Pero la ley no se cambió. Entonces la policía dice, yo voy y lo detengo al que encuentro. Después que la justicia lo deje libre. Se pierde tiempo, se pierden recursos, o sea, en un ciclo infinito. Agarran a una persona con 3, 4 porros en el bolsillo, se lo llevan al juez, el juez dice, ¿para qué me traen a esta persona? Déjelo libre, pero ya está, esa persona quedó fichada y se hizo todo un proceso absurdo.
Entonces, ha pasado mucho que la FPA va a 4 camionetas, aparecen, como la FPA es muy espectacular, vestido como ninja, con, o sea, pasamontañas, grandes armas, llegan a un pueblo de 2.000 habitantes, hay 4 chicos fumando en una plaza marihuana y los llevan, los ponen contra la pared, los llevan a la comisaría, todo el pueblo se altera, todo el mundo lo ve y eso ha pasado. O sea que se podría decir que de alguna manera a veces las fuerzas de seguridad le imponen la agenda a la justicia. Eso, y sobre todo cuando hay fiscales y jueces vagos. Yo siempre hablo de las dos partes. Cuando fue el fallo Arriola, yo hablaba con un asistente social de un barrio vulnerable de Córdoba y me dice, ¿sabes lo peligroso cómo se leyó el fallo Arriola en los barrios? Porque llegó a decir, los pibes decían, no, si ahora está bien fumar marihuana. Ahora no hay problema. Entonces en la esquina se masificó el uso de marihuana. Que una cosa es que no sea ilegal y otra cosa es que esté bien. O sea, esa es la parte yo creo que los medios tienen que sentar una postura más firme, o sea, más clara. Es como el tabaco, o sea, si vos fumas tabaco y no vas preso, está perfecto, pero de ahí a fomentar el uso y demás, o de ciertas edades el acceso, hay que ser más cauto. La justicia federal de Córdoba, como la justicia federal de todo el país, va cambiando de acuerdo a los humores sociales, porque estos son realmente fallos sociales. O sea, ya no están apegados a la ley o no. Y hoy está claro que condenar o imponer una pena, o sea, lo que se van a buscar es una salida salomónica. Una pena menor, pero que les permita quedar libre, o una multa. Van a ver cómo los van a dejar. O sea, es muy difícil para la justicia, una vez que inició el proceso, que los imputó y demás, poder dejarlos afuera de toda condena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tenemos cita con el señor César, el apellido es Di Francesca, perdón. Por supuesto, ¿lo estaciona acá adelante? Muy bien, gracias. Ese es el pastor, no, ese es el belga, ¿no? No, ovejero alemán, línea de trabajo. Línea de trabajo. Sí, es una de las variantes del ovejero alemán. Sí. Y Daniel, este can es un ovejero alemán línea de trabajo, color grisable, tiene aproximadamente entre 5 y 6 años de edad y está adiestrado para detectar ya sea arma de fuego, cocaína o marihuana. Lo único que le importa a él es la pelota, nada más. Él daría su vida por la pelota. Si no le tira un pozo, también puede tirarse, ¿ah? En este momento lo que va a hacer él es un ritual de búsqueda. ¿Vale? Y siempre vos le vas indicando con la mano donde nada lo distrae. No. Él discrimina todo. Ahí en este caso control. Ahí estamos observando. Es una especie de huevito Kinder, ¿ves? Y adentro tiene una bolsita impregnada del olor. Vamos. Ahora vamos a premiarlo. Bueno, lo que se va a realizar ahora a cabo es una práctica, un entrenamiento de lo que vendría a ser una supuesta hipótesis en algún tipo de domicilio. Con el equipo de asalto voy a ingresar en esta casa, que es una casa de entrenamiento propiamente dicha, y voy a realizar un despeje de todas las habitaciones. A posterior, finalizado el despeje, se le informa al personal de investigaciones que está asegurado el lugar y ellos toman control de la vivienda y comienza el procedimiento.
En los años 30, la diplomacia norteamericana ya había logrado cierto control internacional sobre el opio y la cocaína. Todavía el cannabis no era ilegal. Su prohibición nace otra vez como respuesta a una amenaza, la de la masiva inmigración de mexicanos a los Estados Unidos. Algunos llevaban con ellos el hábito de fumar cannabis. El jefe de la Oficina Federal de Narcóticos, Harry Anslinger, alertó sobre el nuevo enemigo y le puso nombre: marihuana. El sonido español de la palabra facilitaba relacionar la planta a los inmigrantes latinos. Anslinger dio un paso más al asociar el uso de la marihuana con el delito. Para crear este nuevo sentido común, invirtió millones en películas y publicaciones, en radio y televisión. La campaña fue un éxito. En 1937, sin ningún aval científico, el Congreso aprobó la Marijuana Tax Act. Así, la oficina de Anslinger comenzó a gerenciar la prohibición de opiáceos, cocaína y marihuana en todo Estados Unidos. Consolidada la prohibición interna, el paso siguiente fue exportar el sistema. El primer experimento fue el vecino México. En 1940, México había tomado el camino inverso a Estados Unidos. Había legalizado el cannabis, la cocaína y la heroína, y había liberado a los usuarios presos y a los internados contra su voluntad. Estados Unidos consideró estas medidas como una violación a los acuerdos internacionales y de inmediato promovió un bloqueo para que México no accediera a estas sustancias. La restricción de opiáceos, los mejores analgésicos conocidos, se convirtió en una catástrofe para su sistema sanitario. El gobierno mexicano tuvo que dar marcha atrás. Estados Unidos sumó así una nueva forma de intervención sobre los asuntos latinoamericanos. A Colombia le exigió controlar el tráfico ilegal en el Caribe. A Perú le impuso su proyecto de regulación de la coca y amenazó con sanciones a Argentina, denunciando que en la sede porteña del laboratorio La Roche se producían opiáceos para los nazis. Para entonces, en Buenos Aires, el nuevo modelo ya tenía adeptos. El más destacado era Pablo Osvaldo Wolf. Wolf era médico, discípulo de Leopoldo Bard. Su aporte fue clave. Importó la idea de que drogas y delito eran inseparables. Las sustancias y sus usuarios se transformaban en una potencial infección social. En los años 50, Wolf logró trascendencia internacional al ser nombrado al frente del Comité de Expertos sobre Drogas en la Organización Mundial de la Salud. Durante el ejercicio del cargo, escribió Los efectos físicos y mentales del cannabis, en donde aseguraba que la marihuana era peligrosa. Para Wolf, su simple tenencia debía ser castigada para proteger la salud pública. El texto se transformó en el documento que avaló incorporar el cannabis en la lista de sustancias prohibidas a nivel mundial. Para 1961, el prohibicionismo avanzaba sin oposición. Toda labor, por insignificante que parezca, sirve de uno u otro modo a la finalidad de crear seguridad, libertad y bienes que han de ser disfrutados por todos. Los países latinoamericanos firmaron en las Naciones Unidas la Convención Única de Estupefacientes, la base de un régimen internacional de control. La Convención del 61 promovió la fiscalización y el castigo de los países productores de sustancias de origen vegetal, como la cocaína y la marihuana. Así, América Latina empezaba a recorrer un largo y violento camino. To combat the illegal traffic in narcotic drugs, you have fashioned an effective organization to pursue this objective. Your noteworthy achievements in this field have earned for you the respect of the world community. Signed, John F. Kennedy.
cuidado porque acá pincha todo. Se puede lastimar, está lleno de chañares, espinillos, talas, palos amarillos. Costa, ¿qué onda si te pinchas con esto? Y un poco, viste, te pone su veneno, como que te da el saludo. Te inflamas un poquito, pero no pasa nada. ¿Y cómo fue? Porque vos no estabas acá. No, Estaba tu amigo. Estaba Nicolás, claro. No, bueno, él me dijo que era de noche, de medianoche, que vio unas luces que pasaron por la ventana de la casa y, bueno, de repente siente la llave de la puerta y escucha policía y pensaba que era algún amigo, algún vecino. Y cuando entran todos los muñecos encapuchados, todo al suelo, y ahí ahí lo tienen ahí reducido, por así decirlo. Y lo empiezan a decir, ¿no? ¿Dónde están las plantas? Dale, ¿dónde están las plantas? Y no, y bueno, recorrieron todo el lugar. Lo único que encontraron fueron unos frascos de aceite que teníamos en la heladera, otro de tintura, una chala y un cogollo. Una chala. Una chala de una planta y un cogollo. Y bueno, y teníamos un bong, que es donde fumamos, que también rompieron la cazuela y un cogollo hecho cenizas también se lo llevaron como muestra. Eso también fue prueba del allanamiento. Claro, sí. Por un lado, si vos te pones a pensar, no está mal la guerra a las drogas, pero ¿a quién le hacen la guerra a las drogas? Acá imagínate, uno está tomándose un mate y te cae un grupo armado de 15 chabones y no la podés creer. O sea, es la peor pesadilla que te está pasando en la vida. Tengo una pregunta. La situación, para vos, ¿cómo va a seguir? Porque esto sigue, todavía no está cerrado. El caso nuestro en particular. Sí, ¿cómo crees que va a continuar? ¿Qué te imaginás que puede llegar a pasar? ¿Qué expectativas que te tenés? ¿Qué miedo tenés? Y el miedo es como que te bajen la sentencia, ¿no? ¿Verdad? Eso no estaría bueno para nada. Y bueno, lo mejor sería de que salgamos sobreseídos, ¿no? Y si podríamos marcar jurisprudencia para que la gente que sigue sufriendo, ¿no? Porque más allá de lo que me pasa a mí, esto sigue pasando. A mí me pasó en octubre y esto va a seguir pasando. Entonces, la gente que venga detrás de nosotros o en estos momentos que pueda tener una parte legal de donde agarrarse. Eso sería lo mejor, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar. Bueno, cuando quieras, te puedes dar una vuelta por Capilla del Monte a tomar unos mates. Ya sabemos dónde es. Claro, te queda acá a la vuelta. Nos estamos viendo, che, que andes bien. Bueno. Juegue con la pelotita.
El pan nuestro de cada día. De cada día. Gracias, Eri, gracias. Y ahora en esta época podés plantar ya todo lo que va para abajo, por ejemplo, y ya se pueden empezar a hacer los almácigos de tomate, de pimiento, lo único que todavía hay que cuidarlos del frío. Hay que volver a trabajar la tierra, hay mucha tierra en la Argentina, mucha tierra desocupada, y la tierra es para las personas que la ocupan. Así que yo soy partidaria de eso, el que necesite tierra y esté la tierra abandonada, la tiene que trabajar, si la tierra no la va a llevar nadie. Bueno, ¿ahora te vas para el centro? Sí. Bueno, Y Eri. después nos vamos a volver a la tierra, como decís vos. A la tierra, bueno. Vos sabés que yo me levanto un poco, pero me voy a levantar. Me levanto un poco porque ando con los huesos medio cansados. Está bien, dame la mano. Ahí va. Bueno, Eri. Como una leona. No sé para qué ocasión. Los 60, años de psicodelia. América Latina vive entre revoluciones y contrarrevoluciones. La guerra a las drogas pasa a ser un capítulo más de la cruzada para garantizar la normalidad en toda la región. Es la década de la doctrina de seguridad hemisférica. Estados Unidos comienza a financiar y a entrenar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas. El objetivo, fortalecer una alianza continental anticomunista. La amenaza revolucionaria adquiría también rasgos de epidemia. Las ideas ateas y antisistema infectaban rápidamente a los jóvenes. Las drogas debilitaban a las nuevas generaciones, las hacían vulnerables y corrompibles. Muchachos, les habla el padre Alfonso. Estoy bastante preocupado con lo que está pasando. ¿No les parece que es hora de terminar con todo esto? Han querido divertirse un poco. ¡Macanudo! Algo de juerga saludable. Pero las cosas se están yendo demasiado lejos. Ahora se están jugando la vida. ¿Y para qué? Como amigo, muchachos, como sacerdote, como argentino. Les pido mida las consecuencias de sus actos. Tenemos una vida formidable por delante. No la malogren con un acto irresponsable. Muchachos, estoy seguro, porque los conozco, porque los sé sanos y buenos y cristianos, estoy seguro que accederán a mi pedido. No le hagan el juego a los boches. Vuelvan a sus hogares. Sus padres los esperan. Vuelva. En 1960 se celebra la primera reunión interamericana sobre el tráfico ilícito de cocaína y hojas de coca en la ciudad de Río de Janeiro. Los representantes de todos los países acuerdan: se debe hacer un intento de asegurar la suspensión de los derechos civiles para los adictos a las drogas. Desde aquí, un tráfico vergonzoso tiene 3 salidas principales. Por el oeste, Arica y Lima. Por el este, San Pablo y Santos. Por el sur, La Quiaca, Pocitos, Buenos Aires. Para las Naciones Unidas, en 1964, Buenos Aires era un bastión del mercado de drogas. Aseguraba que era el principal centro de consumo de cocaína de toda Sudamérica. La ciudad atravesaba una revuelta contracultural y política, con su propio y tímido contacto con el uso de psicoactivos.
una experiencia cuestionada también por el marxismo y el peronismo revolucionario, que veían en las drogas un enemigo de la conciencia popular. A finales de los 60, la dictadura de Juan Carlos Onganía estableció un régimen que le permitía a la policía internar a usuarios de drogas en los neuropsiquiátricos. En 1971, otro dictador, Agustín Lanusse, ratifica el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de las Naciones Unidas, que prohíbe la producción y la tenencia de ácido lisérgico, mescalina y otras drogas sintéticas. Durante el verano de 1972, el diario La Nación se esfuerza en instalar durante semanas noticias sobre el peligro de las drogas. En ellas se reforzaba el nuevo estereotipo de amenaza: joven, hippie, nihilista o peor, comunista. Perdón, buenos días, señorita. ¿Qué piensa sobre los hippies? ¿En la Argentina? Tiene una cara bonitísima, ¿por qué no la pone frente a la cámara ella? Hacia allá. En la Argentina pienso que es la macana más grande que puede haber. No puede haber hippies en la Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina los hippies es un fruto así del superdesarrollo técnico, de las infraestructuras económicas. Y en la Argentina todavía nos falta mucho por hacer como para que haya hippies. ¿Por qué aparecen los hippies? ¿Por generación espontánea? No, son un fruto de la evolución social. ¿Es protesta? ¿Es una forma de protesta el hippie? Sí, evidentemente es una forma de protesta, sí. ¿Y es válida para usted esa forma de protesta? Y en los países que se da pienso que sí, aunque no es productiva, digamos, ¿no? No es productiva. Pienso que no. El resto de la sociedad, usted, nosotros, todos, ¿cómo tendríamos que reaccionar frente a los hippies? Y mire hacia allá, que es una cara tan bonita que es un crimen que lo pierda. El porteño no tiene ningún derecho a perderla. No me acuerdo lo que me dijo. La sociedad, nosotros, ¿cómo tendríamos que reaccionar con relación al hippie? Bueno, en la Argentina ya le digo, desde luego, pero con todas las fuerzas para sacarlos porque no tiene sentido. Pienso que los hippies en Argentina son los vagos, nada más que eso. Esta cobertura mediática es el preámbulo de la creación de la Comisión Nacional de Toxicomanías, el primer organismo público argentino creado en sintonía con la guerra a las drogas. Ya en el tercer gobierno de Perón aparece una figura central del prohibicionismo argentino, José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador del grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina. Siguiendo nuestro enfoque imaginario, este centro vendría a simbolizar el anticuerpo necesario para que las personas afectadas por el nefasto vicio de las drogas puedan retornar a su cauce normal, integrándose dignamente a la comunidad. El prohibicionismo argentino se robustece. En septiembre de 1974 se sanciona la Ley 20771, un proyecto impulsado por el propio López Rega y apoyado por todos los bloques del Congreso. Se trata de la primera norma que estableció penas de prisión por la tenencia para consumo en la Argentina. Años después, la dictadura de Videla puso en vigencia el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos. Los gobiernos de facto sudamericanos ponían en acción el capítulo antidroga del Plan de Represión Continental. En 1978, la Corte Suprema de la dictadura, en el fallo Colavini, dictaminó: quien tiene la droga prohibida constituye un elemento indispensable para el tráfico. Al ratificar que el joven Ariel Colavini fuera condenado a prisión por 2 porros, el máximo tribunal le dio sustento legal a la persecución de los usuarios de drogas.
La primera pregunta que uno se hace cuando no conoce un club de cultivo es ¿qué es un club de cultivo? A ver, es una asociación civil, ¿tá?, de personas que se juntan a generar un cultivo colectivo. Esa es la definición jurídica de un club canábico. ¿Y qué tipo de cannabis y cuánta cantidad se puede llevar un socio, por ejemplo? El tipo de cannabis depende de cada club, ¿sí? Ellos se pueden llevar 40 gramos máximo por mes. Y legalmente, en términos laborales, es decir, ¿es laburo en negro o es trabajo que te obligan a tenerlo registrado? A ver, el tema del cannabis es que sos culpable antes de demostrar lo contrario, ¿no? O sea, siempre estás bajo la sospecha, el manto de la sospecha. Entonces, tenés que ser más papita que el papa. Entonces, todo es todo en blanco, ¿no? Lo que se hace un contrato con las personas y las personas prestan un servicio al club, pero siempre pasando por todos los organismos de control del gobierno, siempre. Respecto a tu relación con la ley, ¿cuánto cambió? Es decir, ¿tuviste experiencias negativas con la ley? ¿De alguna manera tuviste experiencias traumáticas en ese sentido? A ver, cambió absolutamente, ¿no? Después de la legalización. Pero previo a eso sí, había muchos problemas. Mi socio, Juan Vaz, estuvo preso 11 meses por tener menos plantas de las que hoy están permitidas. 11 meses en cana. 11 meses en cana. Por mucho menos que acá. Por mucho menos lo que hoy en día un autocultivador puede plantar. Y cuando lo ves adelante tuyo, después de manicurarlo, después de estar secado y sabiendo que eso se va a embolsar y se va a entregar a la gente, lo puedes oler, ¿qué sentís frente a eso? A ver, no sé si está ahí el sentimiento está cuando está la evolución de los socios, ¿no? Cuando vienen los socios a decirte, o sea, socios que tomaban pastillas para dormir, ¿no? Antidepresivos, tipos que estaban en la lona con problemas digestivos por toda la pastela del psiquiatra que se metían, tipos que dicen, yo con el cannabis dejé todo y mejora su calidad de vida, y son tipos agradecidos, o sea, vienen emocionados. Entonces ese tipo de cosas te matan. Ahí está la energía, ahí está la evolución. Después, esto, más allá que al principio sí era una novelería de la naturaleza y todo, te das cuenta que es un proceso, que bueno, está. Pero cuando hay una evolución de energía de una persona a otra, y eso sí, eso te moviliza. Los cultivadores acá encuentran todo lo necesario para el cultivo, encuentran además otros cultivadores, grupos, clubes para intercambiar, y sobre todo lo que hay es una plataforma de información. Aquellos cultivadores experientes y los no tan experientes pueden encontrar foros, talleres, conferencias. Acá, en un marco legal y en un marco de regulación, el Estado forma parte del evento, participa, apoya, tiene su stand donde está informando sobre el proceso regulatorio. Así que la idea es como también que la regulación funcione in situ y que la gente pueda conocer y normalizar este proceso y, bueno, legitimar la industria, que es como cualquier otra. Respecto a Uruguay, ¿cuál es el balance general que haces hasta ahora? Es muy positivo. Nosotros, uno de los objetivos fundamentales de la ley es llegar al usuario que acuda al mercado negro hoy día. Y ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una disputa fuerte al sistema informal, al narcotráfico, al lavado de activos. Yo no puedo decir de ninguna manera que va a resolver estas cosas. No sería serio decirlo, pero que empieza a disputar y a mejorar las condiciones, no solo de tener que acudir al narcotráfico, sino también por lo que termina consumiendo en las personas. Una política vinculada a lo sanitario, una política vinculada al uso no abusivo a través de la regulación, empieza a darnos datos empíricos bien interesantes. Sin duda es un proyecto que es mucho más beneficioso, es mucho mejor en los resultados que el de la guerra a las drogas. Y fíjense que en Uruguay se regula, se interviene en la producción a través de una licitación, pero se interviene en la producción, en la distribución, hay control, una fuerte presencia del Estado en todos esos puntos, e incluso fija el precio. ¿Qué se logra con eso? Evitar la especulación, evitar que esto sea una mercancía y que entre en el esquema del lucro. Y entonces, por ejemplo, la regulación del precio en sus diferentes etapas hace que no haya un marco
de beneficio económico tal que, por ejemplo, uno pudiera decir en el sistema se me va a colar el narcotráfico. Entonces la regulación del Estado, la intervención fuerte del Estado en este proceso, por lo menos en este estadio, para nosotros es crucial. ¿Y qué es de todo lo que se generó hasta ahora lo que a vos personalmente te deja más contento, más feliz, más satisfecho en cuanto a lo que están haciendo desde la función pública? Bueno, en primer lugar que algo que parecía que iba a haber un terremoto no fue así. Y que no se disparó el consumo de ninguna manera, se empieza a transparentar las cosas y desplegamos todas las posibilidades que da la ley y ahora empieza una etapa muy interesante de desarrollo de la investigación científica y también del uso industrial. Yo creo que la propuesta de la regulación vino atada con el momento que se vivía políticamente. Porque uno tiene la impresión de que los partidos de izquierda no tienen una agenda político-criminal, sino que los partidos de izquierda suelen ser reactivos a las propuestas político-criminales de los partidos de derecha. Y entonces, en este caso, el Frente Amplio como partido de izquierda se había visto enfrentado a una serie de hechos violentos que habían tenido mucha repercusión mediática, o sea que habían sido multiplicados exponencialmente en relación con sus dimensiones. Y entonces creo que la clave para pasar de una propuesta de autocultivo a una propuesta regulatoria tuvo que ver, bueno, si regulamos la droga ilegal más consumida, es el cannabis, de alguna manera le vamos a quitar parte de su negocio al narcotráfico. Creo que ahí lo más importante, y en la discusión parlamentaria está presente, es la diferenciación entre lo que es salud pública y salud privada. La salud privada forma parte del ámbito de autodeterminación de cada uno. Cada uno de nosotros puede meterse, personas adultas y capaces, nos podemos meter en nuestro cuerpo lo que queramos. Tenemos derecho también a desayunar con querosén si tenemos ganas, o a desayunar con 24 huevos fritos, aunque sabemos que eso en definitiva va a terminar dañando nuestra salud. Consumimos psicofármacos, consumimos alcohol, consumimos tabaco. Las sustancias que están más vinculadas con la mortalidad de la población son el tabaco y el alcohol, y sin embargo son de venta libre para toda la población adulta. Entonces, la prohibición obviamente que no está vinculada con unas consideraciones de carácter sanitario, sino de otro tipo. Entonces, en lugar de prohibir, voy a regular para dar seguridad a la población frente a situaciones que yo sé que no van a dejar de suceder. La gente va a seguir consumiendo alcohol. Bueno, entonces tengo que asegurarme de que llegue a la población alcohol sanitariamente controlado. A mí me tocó representar a Uruguay en el equipo de la OEA que redactó el informe sobre las drogas en las Américas, y allí uno advertía, bueno, pero el principal problema de gobernabilidad que tienen nuestros países no tiene que ver con el cannabis, tiene que ver con las drogas duras, tiene que ver con la cocaína y el mercado de la cocaína. Y un poco la visión era, en principio tienen que tener las cosas. La comunidad internacional no puede cambiar de modelo abruptamente porque ello es insostenible. Entonces, en un contexto internacional que está enfermamente prohibicionista, la alternativa viable que se apreciaba era decir, bueno, ¿por dónde se empieza? Y se empieza por las drogas blandas. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida en el mundo? La marihuana. Bueno, por la marihuana es por el lugar donde parecía más viable comenzar a andar. O sea, no existe ninguna muerte registrada en el mundo por cannabis. O sea que no hay ningún argumento científico que sustente la prohibición en relación con el cannabis psicoactivo. Yo creo que el balance es desigual
pero lo que sí me parece que habría que destacar es la importancia de la movilización de las organizaciones sociales. En Uruguay no se habría aprobado una ley de regulación del mercado de la marihuana sin la movilización de las organizaciones sociales. Así como en años anteriores, ¿no?, se reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en determinadas condiciones, o el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. La sociedad civil yo creo que tiene que estar atenta para no retroceder, porque la clase política lamentablemente es muy lábil frente a cualquier cuestionamiento que le pueda significar un retroceso en su caudal electoral. Durante los años 80, América Latina atraviesa una profunda crisis social, política y económica. Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región. El pretexto, enfrentar a una nueva amenaza, el narcotráfico. Entre 1980 y 1989, aumenta su presupuesto militar para combatir el comercio de drogas ilegales de 5 a 450 millones de dólares por año. La Argentina y su débil democracia adopta la misma política. Estamos suscribiendo el acuerdo de cooperación entre el gobierno de la Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En las principales ciudades del país, la policía, hija de la dictadura, impone un ritmo de razias y detenciones. ¿Coca? ¿Pero tú tienes coca? Es buena. Sin embargo, el consumo se dispara. Solo en 1986 surge un oasis en el desierto represivo. La Corte Suprema declara inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal. Es el fallo sobre el caso de Gustavo Basterrica, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, que había sido detenido con un poco de marihuana y cocaína. Pero la nueva doctrina durará demasiado poco. En 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, se afianza el paradigma prohibicionista. Hace poco viajó a los Estados Unidos, ¿no? Sí, viajé a los Estados Unidos también exclusivamente por este tema. Estuve con el vicepresidente. Sí. Y tratando de concertar políticas continentales. Nuestro continente, el americano, consume mucho más de la mitad de la droga que se consume en el mundo. Pero qué barbaridad. Argentina se hace eco del endurecimiento de la guerra a las drogas. En 1988 firma la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito, que agrava todas las penalidades. Poco después, el Congreso aprueba la Ley 23737, que sostiene la represión a los usuarios, considerados al mismo tiempo un eslabón del crimen organizado y enfermos que deben ser tutelados. Entonces sería meter preso a quien fuma un cigarrillo de marihuana en su casa. Por supuesto, sin ninguna duda. Hay una ley que hay que cumplir. Hay una ley, la 23737, que indica claramente que la tenencia de marihuana, la sola tenencia de marihuana es un delito. Por empezar, en mi casa no se ha puesto borracho nunca nadie. En mi casa no ha entrado marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que hay marihuana, tengo que hacer cumplir la ley, sin ningún tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con la ley tal como está? A esto Estoy totalmente de acuerdo con la ley tal como está. ¿No cree que yo, si quiero emborracharme, me puedo emborrachar, y si quiero fumar marihuana, puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley no le vayan a detectar la tenencia de marihuana. La ley no dice que está prohibido consumir marihuana, que está prohibido consumir cocaína. La ley dice así en forma clara y terminante: será penalizado con 2 meses a 2 años de prisión aquel que tuviere determinado tipo de drogas, y hay un listado para esto, aquel que tuviere. En otros países de la región,
la situación es todavía más dramática. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. A finales de los 90 se firma el Plan Colombia, un acuerdo del gobierno colombiano con los Estados Unidos para frenar la violencia y el narcotráfico. Solo en el año 2002, en Colombia se registraron 850.000 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Colombia se endeudó en más de $5.000 millones para financiar el plan. Pero hoy, 17 años más tarde, sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y un país en el que fueron asesinados 120 dirigentes sociales solo en 2019. Al principio de su sexenio tuvimos una entrevista y en la entrevista usted me comentó que su lucha contra las drogas iba a ser muy difícil. Iba a haber muchos sacrificios. También dijo, va a tomar vidas humanas, pero vamos a ganar. ¿Alguna vez pensó que 4 años después habría más de 28.000 muertos? ¿Usted quizás subestimó la capacidad de violencia de los carteles? En primer lugar, yo estoy seguro de no haberle dicho una lucha contra las drogas en sí mismo. Es un término muy cómodo y muy usado en Estados Unidos, pero esta es una lucha por la seguridad de los mexicanos. Colombia se desangra, pero México es el país donde la guerra a las drogas alcanzó su pico de violencia más alto. México hizo su propio acuerdo de militarización con Estados Unidos, la Iniciativa Mérida. Los números del conflicto hablan por sí solos. Más de 250.000 muertos, 32.000 desaparecidos, 157.000 denuncias por torturas, más de 80 periodistas asesinados desde el año 2000, 700 mujeres secuestradas, mutiladas y asesinadas en Ciudad Juárez. La economía clandestina ocupa un lugar más relevante que hace 15 años y se extiende al contrabando de petróleo, armas y personas. En América Latina no hay país en el que el prohibicionismo no haya impuesto su cuota de abusos y de muerte. Cualquiera de los 4 años de ocupación alemana en París ha sido menos cruento que cualquier año posterior a 1980 en Río de Janeiro, dijo el periodista Elio Gaspari. En la Argentina, el prohibicionismo tiene su propia versión. El balance tras 100 años de prohibición es claro. No se alcanzó ninguno de los objetivos. Nunca se produjeron tantas drogas en el mundo. La cantidad de personas que consumen cannabis, cocaína y opiáceos es la más alta de la historia. El fracaso hizo que cada vez más países ensayen alternativas. Canadá, Uruguay y varios estados norteamericanos ya regularon el cannabis. Quizás estos sean tiempos realmente nuevos, en los que empecemos a pasar de la clandestinidad a la legalización, de la guerra a la paz.